Saludos y bendiciones. Continuamos aquí con la serie de videos de bendición para todo predicador, para toda predicadora que quiera presentar el mensaje del Evangelio eterno, el mensaje de salvación, el Evangelio, la palabra de Dios para esa audiencia, para esa iglesia que necesita palabras de vida para vida eterna. Y es por eso que en este video vamos a estudiar los tipos de sermones. Entre ellos colocamos aquí los cuatro tipos de sermones más conocidos: el sermón expositivo, el sermón temático, el sermón narrativo o biográfico y el sermón textual. Hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Y recuerden que cuando hablamos de tipos de sermones, es una manera de poder clasificar, organizar, ordenar cómo vamos a presentar el pan de vida, cómo vamos a presentar la palabra de Dios. Es como si quisiéramos hacer una ensalada de tomate y cebolla. Y es lo que queremos nosotros dar a la persona, una ensalada de tomate y cebolla. Pero resulta que la persona, en vez de recibir esa ensalada, recibe una ensalada de manzana con pera, con mango, con tomate, con cebolla. Y eso no era lo que tú querías dar, pero es lo que la persona recibió. ¿Por qué pasa esto? A lo mejor tú has escuchado sermones en iglesia donde comienzan hablando de el rey Saúl y terminan hablando de Jeremías, o comienzan hablando de Elías y terminan hablando de Judas. Y tú te preguntas, ¿de qué fue lo que habló el predicador? ¿Por qué este sermón? ¿De qué quiso hablar? Y vemos que el sermón, aunque tenía ideas de la Biblia y fue basado en personajes de la Biblia, vemos que el sermón o el tipo de sermón no tenía un orden establecido que nos da, por supuesto, esta clasificación. Así que vamos a comenzar con el sermón expositivo. ¿A qué se refiere el sermón expositivo? Se basa en la exposición o explicación de 3 o más versículos hasta de un capítulo o libro de la Biblia. Este es uno de los sermones más conocidos y compartidos en todas las iglesias. Me imagino que has escuchado un sermón, por ejemplo, hablando de la epístola a los romanos. Vamos a hablar de la epístola a los romanos. Aquí el apóstol Pablo expresa esto y esto. Porque la paga del pecado es la muerte. Porque termino haciendo lo que no quiero hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todo eso es un sermón expositivo. Cuando yo me centro en un libro y quiero explicar ese libro, el por qué, qué puedo aprender yo de ahí, de qué me sirve para mi crecimiento espiritual, eso es un sermón expositivo. Cuando me centro en un capítulo, el capítulo 1 de la carta escrita a los romanos habla de esto y esto y esto, el poder del evangelio, todo eso es un sermón expositivo. ¿Cuándo no es un sermón expositivo? Cuando comenzamos en Romanos y nos vamos a Efesios y vamos para Hechos y después vamos para Génesis, después vamos para Éxodo. Ya ahí deja de ser un sermón expositivo. Como el mismo nombre lo indica, es la exposición o explicación de 3 versículos o de un versículo hasta de un capítulo o de un libro. Pero no se puede salir. El enfoque es ese sermón tiene que estar enfocado ahí en ese libro, en ese capítulo, en esos versículos, no se sale de ahí. El siguiente sermón es el sermón temático. El mismo nombre lo indica, es un tema. Se basa en la elección de un tema, escuche bien la expresión, un tema, solo uno, y se estudia en toda la Biblia para ver qué dice de sí mismo. Me imagino que has escuchado predicaciones de el pastor Esteban Bor o del pastor Andrés Porte. Ellos, en su mayoría, su manera de predicar, sus sermones son temáticos porque utilizan toda la Biblia para hablar, por ejemplo, del cristiano espiritual, para hablar de las profecías de Daniel y Apocalipsis, para hablar del juicio, para hablar del sábado, para hablar del pecado, de la justificación por la fe, de la segunda venida. Es la manera de nosotros presentar un tema en la Biblia utilizando varios versículos,
ya sean 5, 10, 20 o los que quiera el predicador, pero presentar ese tema y confirmándolo en todas las sagradas escrituras. Tenemos también el sermón narrativo o biográfico, ¿sí? Es un tipo de sermón más moderno, más actualizado. Es el sermón tal vez ideal para campañas evangelísticas o para jóvenes, ya que se centra en la vida de un personaje o en un incidente de la Biblia o en algún acontecimiento de la historia de ese personaje. En otras palabras, es cuando el predicador habla de Sansón, de David, de José, de Moisés, de Jesucristo, o habla de un acontecimiento en la vida de estos. Por ejemplo, por qué Sansón quedó ciego, cómo David venció a Goliat, cuando Moisés vio la gloria de Dios, cuando Jesús hace algún milagro, cuando sana al paralítico. Este es un sermón detallado, es un sermón sencillo, no se basa tanto en la lectura como el temático o como el expositivo, sino que es explicar, narrar lo que está ocurriendo, narrar la historia y por supuesto sacar los provechos espirituales, los principios que nosotros podemos implementar en nuestra vida espiritual. Sermón textual se basa en uno o dos versículos de la Biblia. A lo mejor has escuchado predicar también al pastor Alejandro Bullón, uno de los predicadores tal vez más conocidos de habla hispana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. El pastor Bullón utiliza uno o dos versículos a la hora de predicar y explica qué significa ese versículo. De ahí no sale, él no va a leer otros versículos, sino que utiliza ilustraciones, utiliza maneras de explicar qué significa ese versículo y por qué es importante ese versículo, que debemos aprender nosotros en nuestra vida espiritual. El predicador textual, él explica qué significa esa oración y no se sale de ahí. Ejemplo de estos, San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El predicador se va a centrar en qué significa conocer a Dios, quién es el único Dios verdadero, qué significa conocer a Jesús y cuál es la importancia de eso para nuestras vidas. De esta manera, cuando entendemos los tipos de sermones o estos 4 sermones más conocidos, podemos presentar a la iglesia un sermón de bendición que va a quedar grabado y los oyentes no van a decir después de qué fue que predicó, de qué habló, sino que van a estar claros de cuál fue el tema, qué fue el mensaje que se quiso presentar en ese día. Vamos a hablar de las partes del sermón. Seguimos conociendo el orden y como necesitamos un orden, las partes del sermón son importantes. Para hacer un sermón siempre es bueno, indispensable, es importante tener un bosquejo. Hoy la mayoría de predicadores utilizan tablets o el mismo celular para tener el bosquejo ahí escrito. También lo puedes hacer a mano, en una hoja, no hay problema, es un gusto personal. Pero el bosquejo no es el sermón escrito. Son algunas palabras, son el orden de las palabras del sermón, donde tú vas a ver, por supuesto, el orden de tu sermón. Te ayuda a evitar hablar de más. Y, por supuesto, saber dónde vas a terminar. A veces hay predicadores que le dan vuelta y vuelta y vuelta y repiten lo mismo, pero es porque no tienen un bosquejo, no saben cómo terminar, no saben cómo llevar a la audiencia y explicar su tema durante 30 minutos o 40 minutos. Así que por eso es importante un sermón. ¿Qué se recomienda que tenga el sermón? Bueno, aquí tú puedes leer una introducción, un cuerpo y también una conclusión. ¿En qué consiste eso? Bueno, la introducción
se espera que sean aproximadamente 8 minutos, pueden ser 5 minutos. Es importante, es clave porque genera el interés de la audiencia en la parte bíblica. Una vez un hermano de iglesia me dijo: hay algo que no entiendo de los predicadores. Comienzan de una vez a explicar la Biblia, pero ¿por qué no hablan primero de alguna situación de la vida o hablan de algún acontecimiento, alguna experiencia que sea como el abreboca, que sea de interés para la audiencia? Está comprobado que las personas normalmente su enfoque de atención es de 8 minutos. Y las mentes que están dañadas con los reels de Instagram o del TikTok, su atención es de 4 o 5 minutos y se están esforzando. Así que en ese periodo de tiempo, el predicador en su introducción tiene que mostrar un mensaje poderoso, tiene que hacer notar interés y destacar, para de esa manera llamar la atención de la persona y que los oyentes no anhelen que el sermón termine rápido, sino que anhelen escuchar todo el sermón. Cuerpo. El cuerpo es la explicación o el estudio. Es básicamente lo que tú vas a hablar. Tu meta bíblica, tu base bíblica. Si vas a hablar del perdón, en el momento del cuerpo, tú vas a hablar del perdón. Vas a explicar del perdón, vas a mostrar el ejemplo del perdón, vas a mostrar por qué el perdón es importante, entre otras cosas. Y vemos aquí conclusión y llamado. La conclusión es la manera en que tú vas a terminar tu tema. Y por último, el llamado es la invitación del cielo, la invitación por parte de Dios para ese día. También estaba en una ocasión viendo el testimonio de un evangelista. Él estuvo pasando cada sábado a predicar en 10 iglesias aproximadamente. Y era solamente un sábado. Él lo que hizo fue decirle a los pastores de esas iglesias que invitaran a los amigos para ese día, sin más que hacer. No era una campaña, solo un sábado. Ese sábado, en su sermón, él hizo un llamado. En cada iglesia hizo un llamado para la gloria de Dios. Y para la gloria de Dios se bautizaron 30 personas entre esas 10 iglesias un sábado, solo por escuchar el llamado. Es muy importante el llamado, porque nosotros no sabemos si es el último sermón que está escuchando esa persona y necesita decidir por Cristo, entregar su vida al cielo, entregar su vida a Jesús, bautizarse y que su nombre sea anotado en el libro de la vida del Cordero. Así que por eso es importante el llamado. Y muchas veces la mayoría de predicadores tiene complicaciones es con el llamado. Así que tenemos que mejorar esa parte. Para eso se hace el bosquejo, la introducción, el cuerpo, la conclusión y el llamado. Así que vemos, aquí hay un ejemplo de un bosquejo. El título, la salvación que ofrece Dios. Introducción, ¿cuánto cuesta la salvación? Es una pregunta. Aquí vemos que el sermón, al comenzar el inicio, se hace una pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? El desarrollo, versículos, a veces se nos olvida qué significa la salvación. Y se van mostrando los versículos, por supuesto. Conclusión, último versículo o la última escena de la historia. Y el llamado, Dios te ha dado la salvación. ¿Qué le estás dando tú a Dios? Recomendaciones importantes. Escucha. El tiempo del sermón sería maravilloso que fuese de 25 a 30 minutos. Eso es clave para que el sermón no sea ni tan largo, ni tedioso, ni tan corto y que digan, oye, esa persona no sabe predicar. No. Procura que el sermón dure de 25 a 30 minutos. Llamado. Siempre es importante hacer un llamado. Siempre. Sermón sin llamado no es sermón. Es simplemente un compartir información, más nada.
Todos los sermones llevan un llamado al arrepentimiento, un llamado a la reforma, un llamado al avivamiento, un llamado a entregar la vida a Cristo. Siempre es necesario un llamado. Número 3. Tener un sermonario o semillero de sermones. A veces hay hermanos de iglesia o predicadores que se les invita a tener un tema y dicen, no, pero es que usted tenía que avisarme con 2 semanas de anticipación, con 3 meses de anticipación, con 1 año de anticipación. Y usted dirá, oye, y entonces, eso no está bien. Tenemos que tener un sermonario o un semillero de sermones. Los temas que a nosotros nos impresionan, tenemos que tener un cuaderno en el teléfono, una libretica, donde anotemos los sermones, los temas, las maneras de predicar. Así que cuando lleguemos a una iglesia y nosotros tengamos nuestro sermonario y tal vez el predicador no llegó, pero se le invita a usted a predicar, usted tiene ahí entonces a la mano, a la disposición, el semillero, tiene el sermonario, tiene el tema y ora y lo adapta a la audiencia y no va a decir, el predicador no vino hoy, así que yo voy a predicar. No, usted va a decir, vamos a orar con autoridad porque Dios quiso que en ese momento usted predicara y trazara la palabra de Dios. Así que por eso hay que tener sermones a la mano, sermones a la mano. A veces decimos que no es bueno predicar el mismo sermón. Ojo con esto. Cada iglesia, cada sitio donde usted predica tiene diferentes necesidades espirituales y tú tienes que saber las necesidades espirituales de esa iglesia, de esas personas. Pero no significa que no puedas predicar el mismo sermón. Encontramos en la Biblia que Jesucristo predicó en 2 ocasiones la parábola de la oveja perdida. Habló muchas veces de las ovejas. Así que podemos repetir ilustraciones, enseñanzas. No tiene nada de malo eso. Lo malo es que usted no crezca. Lo malo es que usted siempre hable de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y entonces cuando se le invita a predicar a una iglesia, un hermano o una hermana diga, ay, él va a predicar de esto, él va a predicar de aquello, porque siempre predica de lo mismo. Siempre predica de profecía o siempre predica de esto y aquello. No, por eso es importante renovarse, pulirse. Así que es bueno eso. El número 4, siempre estar dispuesto. Escúcheme bien, nunca diga no me corresponde predicar. Jamás, no se le ocurra eso. Siempre esté dispuesto a decir, Señor, heme aquí, envíeme a mí. No hay predicador, aquí estoy. Se necesita, aquí estoy. No diga, no, yo solo predico en campañas de evangelismo grandes. No predico en campañas de grupo pequeño. No, eso no me... No. Un predicador no hace eso. Un predicador, así sea en un grupo pequeño, así sea con 2 personas, así sea con 1 persona, así sea un estudio bíblico o una iglesia con 100 personas, siempre está dispuesta a predicar para la gloria de Dios, porque entiende que es un mensajero con un mensaje especial del cielo. Gracias, Dios te bendiga. Espero que estos videos sean de tu bendición, sean para crecimiento espiritual, sean de provecho para tu vida de predicación y que puedas seguir avanzando en el nombre de Jesús en la gran comisión que el Señor nos ha dejado. Dios te bendiga.